Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al curso, al segundo día del curso. Esperemos que hayáis descansado bien. Este segundo día vamos a tener una agenda un poco más apretada de la de ayer. Entonces, tenemos primero una charla magistral con Rosa y luego tendremos una mesa redonda y luego a las 4 otra mesa redonda. Entonces, vamos a comenzar con la charla de pornificación y violencia simbólica contra las mujeres a cargo de Rosa Cobo Bedía. Bien, Rosa es licenciada y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular de Sociología en la Universidad de A Coruña. Es presidenta de la Real Academia Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, directora del curso de Historia de la Teoría Feminista en el marco de la Escuela Feminista Celia Amorós y directora de Atlánticas, Revista Internacional de Estudios Feministas. Con sus numerosos trabajos se ha consolidado como una de las académicas españolas de referencia en la agenda feminista internacional de la Cuarta Ola. Entre sus obras cabe destacar Hacia una nueva política sexual, del año 2011, La prostitución en el corazón del capitalismo, del 2017, y Pornografía, el placer del poder, del 2020. Y más recientemente ha publicado el libro La ficción del consentimiento sexual en la editorial Catarata. A lo largo de su extensa carrera profesional ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista tanto en España como en América Latina. Y por su compromiso y contribución al pensamiento feminista ha recibido también diversos premios y reconocimientos. Destacan entre ellos el Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos, el Premio Comadre de Oro de la tertulia feminista Les Comadres, el reconocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género al Pensamiento Feminista y, más recientemente, el Premio Isabel Oyarzábal de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Bajo el título Pornificación y violencia simbólica contra las mujeres, hoy Rosa nos va a ofrecer una conferencia sobre el significado del modelo de mujer y de varón que aparece en los relatos pornográficos y sobre el imaginario sexual de la pornografía. Sin más, Rosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celia. No sé si se oye. ¿Sí? Ah, vale. Como no se enciende ninguna luz, una nunca sabe. Bueno, en primer lugar, buenos días. Un agradecimiento enorme al Ministerio de Igualdad, a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a Carmen Martínez Perza, y también mucho agradecimiento a Celia Santos por haber puesto también tanto trabajo en el curso, y mucho agradecimiento a quienes os habéis inscrito en este curso y algunos días del verano lo estáis utilizando para esto, así que muchísimas gracias. Lo primero que habría que decir de la pornografía es que la pornografía es un fenómeno social global. Y con esto quiero decir que no hay continentes ni lugares en el mundo en los que no se consuma pornografía. Esa es la primera cosa. La segunda es que la pornografía tiene efectos simbólicos y efectos materiales sobre la cultura sentimental y sobre la cultura emocional de generaciones de consumidores. Y cuando digo generaciones de consumidores, lo que quiero decir es que el consumo de pornografía, alrededor de las 2/3 partes, en muchos casos más de las 2/3 partes, son varones. Apenas 1/3 parte son mujeres, y dentro del tramo en el que se consume más pornografía está sobre todo 13, 14, 15 años, es decir, quienes consumen pornografía varias horas al día y de una forma masiva son nuestros adolescentes, y en mucha mayor medida nuestros adolescentes que nuestras adolescentes. Por lo tanto, todo aquello que está consumiendo no solamente alimenta el imaginario sexual, sino que tiene muchos efectos sobre cuál es la forma de relacionarse con los varones por parte de ellas, de ellos con las chicas, y también no solamente la forma de relacionarse, sino cómo entienden la sexualidad y cómo entienden las emociones y cómo entienden el amor. Va a ser imposible ahora. La pornografía es un fenómeno social
que es global, pero que es históricamente muy reciente, porque hasta que no aparecen las políticas económicas neoliberales, la pornografía no se convierte en una industria global. Y después va a haber otro segundo elemento, y ese segundo elemento, lo explica muy bien Lluís Ballester, es la aparición en el año 2008 de los teléfonos inteligentes. Las dos cosas, la primera hace posible que la pornografía esté articulada en un mercado de consumo, y la segunda hace posible que la pornografía sea un consumo masivo. Bueno, pues lo que quiero deciros es que todo esto tiene unos enormes… No tenemos, digamos, distancia histórica para poder evaluar aún cuáles son los efectos que tiene la pornografía sobre nuestros chicos y sobre nuestras chicas. Pero seguramente dentro de 15, de 20 años, pues se podrá llegar a conclusiones, se están comenzando a ver. Por ejemplo, ha aumentado el número de agresiones sexuales entre los menores, ¿no? Hay muchos efectos que se están comenzando a ver, pero digamos que algo de tales características yo creo que lo vamos a poder ver con más distancia histórica. En tercer lugar, es importante también señalar que la pornografía ha crecido en medio del relativismo moral y del relativismo emocional que impregna la cultura contemporánea. No hay ningún ámbito de la cultura que no esté impregnado por el imaginario pornográfico. Puede ser la música, la literatura, el teatro, por supuesto las series, cine, plataformas. En todos estos lugares el imaginario pornográfico ha impregnado todas estas artes. También me parece importante señalar que la pornografía está muy vinculada a la cultura de la posmodernidad. Y esto no es un elemento de poca relevancia. Después haremos un rato de debate y podemos verlo, ¿no?, con mayor… quizá podamos, ¿no?, hablar específicamente de ello. Pero también hay otra cosa que me parece que es muy importante, y es que la pornografía, el fenómeno pornográfico, ha crecido en un momento histórico en el que se está produciendo este hecho. Hay unas fuerzas sociales que muchas de ellas no son explícitas, que muchas de ellas son fuerzas ocultas, que ponen toda la carga en el individuo con el objetivo de borrar, de ocultar las estructuras de poder. Y esto es un elemento extraordinariamente importante para poder comprender la industria de la explotación sexual, porque la pornografía y la prostitución son las dos caras de esta industria que oscila entre ser la segunda y la tercera industria en términos de beneficios a escala global, en el marco, por supuesto, de las economías ilícitas. Entonces, esto un poco como marco. Dice una escritora feminista que ya murió, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Susan Sontag. Ella tiene un maravillosísimo artículo sobre la pornografía y su relación con la literatura, y ella hace una afirmación con la que yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, es muy difícil no estar de acuerdo con Susan Sontag, obviamente, pero es una manera de decirlo. Ella dice que la pornografía es la enfermedad de toda cultura. Y yo creo que la pornografía puede ser definida de muchas maneras, pero desde luego una de ellas es que es una enfermedad. Ahora, hay un abismo entre lo que un sector de la sociedad estima que es la pornografía y lo que la pornografía es en realidad. La pornografía está representada en el imaginario colectivo un poco mitad como fantasía, mitad como transgresión. Y aprovecho para deciros que la transgresión no es una categoría que haya formado parte del feminismo. En el feminismo la categoría fundamental es la que tiene que ver con la transformación social, política, económica, cultural.
La transgresión es una categoría que forma parte de un imaginario que no es el imaginario de la transformación social. Y eso es importante, ¿no? Que también luego podemos hablar de ello. La pornografía está representada sobre todo como un ámbito de libertad. Y esto también daría para otra charla, ¿no? Cuando yo me puse a trabajar sobre pornografía, a mí lo que me interesaba de la pornografía, sobre todo, era el subtexto. Lo que me interesaba de la pornografía era la agenda oculta. Es decir, aquello que no se ve a primera vista, aquello que no es autoevidente. Porque la pornografía todo el mundo sabe para lo que sirve, en teoría, todo el mundo sabe lo que es un conjunto de relatos, pornográficos que tiene como objetivo que la gente que está consumiendo pornografía encuentre unos niveles altos de excitación sexual. Pero es obvio que la pornografía, los efectos que tiene, no es solamente esto. O si tuviese estos efectos, si solamente tuviese esto, además habría otras cosas que es necesario explicar. Por eso yo me he preguntado si la pornografía es una enfermedad o si es un síntoma, si es un telón de fondo, si es un dispositivo eficaz, por ejemplo, de socialización. Yo creo que la pornografía es todas estas cosas, es un orden que está lleno de sentido. Y este orden que está lleno de sentido, la teoría feminista tiene la obligación de descifrarlo. ¿Y por qué tiene la obligación de descifrarlo? Por los efectos que tiene sobre la vida de las adolescentes y sobre la vida de las mujeres. Porque la pornografía está poniendo en pie una nueva manera de establecer relaciones sexuales y, por lo tanto, una nueva manera de establecer relaciones emocionales y sentimentales. Por lo tanto, es tarea del feminismo analizar esto desde esa perspectiva. La pornografía está envuelta en muchísimas capas discursivas, pero todas estas capas discursivas lo que hacen es enmascarar lo que es el origen fundacional de la pornografía. Y el origen fundacional de la pornografía es el interés patriarcal. Y os quiero poner un ejemplo porque la pornografía, al igual que la prostitución, primero son realidades sociales que se constituyen como elementos fundamentales de reproducción del sistema patriarcal. Pero la pornografía y la prostitución van a experimentar un cambio, sobre todo en la década de los años 80, y va a ser con la aparición de las políticas económicas neoliberales que van a hacer de la prostitución y de la pornografía un mercado de consumo. Y va a comenzar un proceso infinito, infinito, esperemos que no lo sea, pero de momento inacabado, de mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Pero cuando os decía lo del carácter patriarcal, yo quería poneros un ejemplo, y es que cuando yo me puse a investigar sobre estos ejemplos que pongo es por si os aburrís o tenéis sueño o lo que sea, ¿no? O estáis pensando en lo que tenéis que hacer esta noche o algo. Bueno, que son así como estrategias pedagógicas, ¿no? Pero que además a mí me gusta mucho contarlo. Cuando yo me puse a investigar sobre pornografía, yo previamente había escrito un libro sobre prostitución, ya tenía una parte del trabajo hecho, ¿no? Me suscitó muchísimo interés la pornografía y me suscitó sobre todo porque cada vez que yo daba alguna charla sobre prostitución siempre había gente que me preguntaba sobre pornografía y empecé a comprender que la pornografía tenía muchas claves explicativas de muchas cosas. Entonces empecé a mirar bibliografía, no había demasiada bibliografía reciente, feminista, desde luego muy poca escrita en lengua española. Estaban las grandes clásicas de los años 80 en Estados Unidos, McKinnon, Andrea Dworkin, la propia Adrienne Rich, pero aquí me encontré con un libro, no voy a decir quiénes son los autores, porque como esto se está grabando, ¿no? Tampoco voy a decir el título, pero sí voy a decir que es un libro que recibió el Premio Nacional de, pues yo creo que el Premio Nacional de Ensayo. En este libro, eran 200 páginas, cita obligada para cualquiera que quisiera investigar sobre pornografía, no se utilizaba
a lo largo de esas 200 páginas, no se utilizaba la palabra mujer, igual una sola vez. Por lo tanto, se vinculaba la pornografía a algo que era bastante difuso, bastante etéreo, como si fuese irrelevante el consumo de pornografía y sus efectos sobre hombres y mujeres. Como les parecía poco esto, definieron la pornografía, lo compararon la pornografía como una actividad que necesitaba una habitación propia, aludiendo, por supuesto, a Virginia Woolf. Y como esto les parecía poco, además hicieron otra afirmación vinculando la pornografía a esa verdad oculta y secreta que en muy buena medida nos constituye a los seres humanos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es quitar las capas de cebolla que la sociedad nos ha ido colocando, y ahí descubriríamos esa verdad secreta de los individuos. Para esto, una herramienta importantísima era la pornografía. Premio Nacional de Ensayo, no es poca cosa. Pero eso es verdad, esto fue hace 20 años. Y 20 años no es nada para una vida, pero es mucho para muchas cosas, ¿no? Y hoy creo que la pornografía, al igual que la prostitución, son dos fenómenos sociales que han generado masa crítica. Y yo, cuando voy a dar charlas sobre pornografía, si me encuentro con algo, es con madres y con padres que tienen una extraordinaria preocupación por los efectos que la pornografía está teniendo sobre sus hijos y sobre sus hijas. Esto una buena parte de padres y madres. Luego, como sabéis, hay otra parte de padres y madres que jamás podrían imaginar que sus niños consumen pornografía. Lo consumen, pero bueno, ellos lo niegan, ¿no?, para poder sobrevivir, porque con los hijos siempre hay que sobrevivir. Eso está claro. Bueno, ¿cómo se legitima la pornografía? Bueno, la pornografía se legitima sobre todo en una filosofía de exaltación de los deseos individuales. Imposible comprender la pornografía, imposible comprender la prostitución, imposible comprender los vientres de alquiler, imposible comprender la hipersexualización de las mujeres si no utilizan el concepto de libertad individual junto al concepto de deseo individual, que en el imaginario del capitalismo neoliberal van juntos, la idea de libertad individual con la idea de deseo. Mirad, en el epicentro de la narrativa pornográfica siempre se encuentra la sexualidad. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Encarna la pornografía la sexualidad? Bueno, yo creo que es importantísimo decir, es complicado, porque la pornografía está trabajando con la sexualidad, pero sin embargo poco tiene que ver la pornografía con la sexualidad. Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo claro. El potencial emancipatorio que llegó a tener la sexualidad en Occidente ha sido colonizado por el mercado y ha sido colonizado por los intereses patriarcales. De modo que la idea de libertad sexual, que inicialmente, esto lo explica muy bien la socióloga marxista Eva Illouz, fue una revolución ciega al género, ciega al sexo, podríamos decir hoy con mayor precisión, pues inmediatamente fue reapropiada por los intereses patriarcales y se convirtió en otra cosa. Bueno, pues hoy la idea de libertad sexual es una idea sobre la cual la teoría feminista, las feministas, tenemos que hacer una reflexión. Y tenemos que hacer una reflexión porque la libertad sexual se ha convertido, la sexualidad hoy, por primera vez en la historia, no había ocurrido nunca, la sexualidad hoy, con la excusa de la libertad sexual, se ha convertido en un inmensísimo y cada vez más creciente mercado de consumo. Mirad, la pornografía es una narrativa que ancla el yo en la sexualidad, pero también, y esto me parece que es importante, es un lenguaje dispuesto a transformar la masculinidad y la feminidad. Y esta ha sido una de las cosas que me han interesado de la pornografía. Eso que no es autoevidente, ese subtexto, eso que está oculto, es que la pornografía tiene una propuesta de resignificación de la masculinidad y de la feminidad. Y esa resignificación de la masculinidad y de la feminidad tiene que ser funcional a este nuevo mundo que está apareciendo, que estamos viviendo, que estamos protagonizando,
tiene que ser funcional, y eso es lo que yo quiero explicar. Mirad, la pornografía hipersexualiza a las mujeres hasta convertirlas en realidad en seres deformados que apenas se parecen a sí mismas. El porno estandariza la sexualidad y el deseo de las mujeres. Parecería que todas las mujeres tienen aquellos deseos que aparecen, que son deseos masculinos por otra parte, y que aparecen en los relatos pornográficos. Pero el asunto es que esta estandarización de la sexualidad y de los deseos de las mujeres que aparecen en los relatos pornográficos tienen un objetivo muy claro, y ese objetivo es configurar un modelo hegemónico de normatividad femenina. Y esto lo voy a explicar más ahora. La pornografía se alimenta de dos lenguajes, el del placer y el del poder. Y en el imaginario colectivo lo que aparece solamente es el imaginario del placer. Y ha sido precisamente el pensamiento feminista quien ha explorado y quien trata de descifrar ese otro lenguaje, que es el lenguaje del poder. Porque cuando los varones consumen pornografía no están consumiendo placer, están consumiendo poder. A no ser que pensemos que es placer el ahogamiento, los golpes, las triples penetraciones. Bueno, si eso consideramos que es placer, sí, es placer, pero es el placer del poder. Es importantísimo no confundir el placer con el poder, porque si definimos la pornografía como placer, entonces no podríamos considerar la pornografía como una realidad política. Pero yo quiero explicaros la hipótesis de la que partí muy brevísimamente, porque eso es lo que va a permitir que podamos entenderlo todo. Vamos a ver, dice Celia Amorós, una filósofa feminista que probablemente os suene y que muchas conoceréis. Celia Amorós tiene un concepto que lo llama de la siguiente manera: relevo de las heterodesignaciones patriarcales, que parece que es un concepto muy complicado, pero que yo os lo voy a explicar y veréis que no lo es. Ella explica con este término, no con este término, explica lo mismo, por ejemplo, Geneviève Fraisse, la filósofa francesa, la filósofa feminista francesa, que cuando se produce un cambio histórico en el que hay transformaciones culturales, políticas, económicas, cuando un viejo mundo muere y otro nuevo mundo está naciendo, y creo que este es el momento que estamos viviendo, se redefine qué es una mujer en esa sociedad patriarcal que se está reconfigurando. Bueno, esto sería un relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Los varones heterodesignan a las mujeres, porque solamente heterodesigna quien puede, no quien quiere. Y quien puede heterodesignar, quien puede poner nombre a las cosas, es quien tiene poder. Por lo tanto, los varones heterodesignan a las mujeres. Esta sociedad patriarcal que se está configurando y que está naciendo, pues se está generando un nuevo orden de designaciones sobre las mujeres. Y esto es lo que yo quiero explicar, porque en este nuevo orden de designaciones de lo femenino está ocupando un papel crucial la pornografía. ¿Solo la pornografía? Claro que no. ¿La prostitución también? Por supuesto. ¿Solamente la prostitución? Claro que no. Hay muchas herramientas de carácter simbólico y de carácter material que están contribuyendo a heterodesignar a las mujeres de una forma que esa nueva normatividad sea funcional para este nuevo mundo presidido por un nuevo capitalismo, el capitalismo neoliberal, y también por una rearticulación del sistema patriarcal. Bueno, pues esto sería el relevo en las heterodesignaciones patriarcales, y así es como yo comencé cuando me puse a investigar sobre pornografía, yo lo primero que hice fue consumir, ver, analizar más bien, más que consumir, decenas y decenas de vídeos pornográficos. Y bueno, tengo que deciros que fue algo, yo no había consumido pornografía
porque en mi generación la pornografía pues no era accesible, para empezar, ¿no? Y también teníamos otro imaginario sobre las relaciones sexuales o un no imaginario, bueno, sí, un imaginario, pero un imaginario de carácter completamente distinto. Entonces, yo no me había aproximado a la pornografía, pero claro, esto empecé a trabajarlo en el año 2018 y en el año 2018 ya la pornografía era de libre acceso y tiene una ley de hierro, la pornografía, y es el endurecimiento paulatino de sus propios contenidos, ¿no? Entonces, os decía esto porque yo no sabía muy bien, no necesitaba tener una hipótesis para que diese sentido a todo aquello que yo estaba analizando, porque yo tenía muchos análisis fragmentarios, pero necesitaba algo que me ayudase a comprender cuál era el papel que estaba jugando la pornografía en este mundo que estamos viviendo, porque lo que no podemos imaginar es que un fenómeno social de las características que tiene, globales, que tiene la pornografía, es solamente para excitar. Eso es absurdo, ¿no? Por supuesto, la pornografía es un lenguaje y es una narrativa. El lenguaje, ya lo sabemos, es dónde está la cámara, es muy importante, qué es lo que ilumina, qué es lo que deja en penumbra, qué es lo que va siguiendo, ese es el lenguaje, pero es una narrativa y las narrativas cuentan historias. Y yo la pretensión que tenía era poder comprender, poder descifrar esa historia que hay debajo y que es común a todos los vídeos pornográficos. Y ahí es donde yo encontré que la pornografía está poniendo en pie un nuevo orden de designaciones de lo femenino y de lo masculino. O dicho de otra manera, lo que está haciendo es poniendo en pie una nueva propuesta de feminidad normativa. El modelo de mujer de los años 50 y de los años 60 es un modelo de mujer que no es funcional al mundo que estamos viviendo ahora. Es decir, esa mujer de los años 50 que tenía que estar tapada y que tenía que ser, como decía este filósofo misógino, Rousseau, al que yo tanto quise y al que tantos años, por cierto, dediqué, porque sobre él hice mi tesis doctoral, decía: las mujeres no solamente tienen que ser castas, sino que tienen que parecerlo. Alguien de mi generación le llegaron los ecos de esa propuesta, ¿no?, de esta filosofía patriarcal y misógina de la modernidad. Bueno, pues ahora las mujeres no tenemos que estar tapadas. Ahora las mujeres lo que tenemos que estar es descubiertas. Y tenemos que estar descubiertas por muchas razones. Y además tenemos que vivir la sexualidad, y lo diré entre comillas, con mucha libertad. No es libertad, no importa, pero ese es el mensaje que nos venden. ¿Por qué? Pues porque es una industria poderosísima, pues porque la sexualidad es un mercado de consumo. Es decir, porque da lo mismo, podemos hablar de Tinder, podemos hablar de un hotel con encanto los fines de semana, podemos hablar de las despedidas de soltero, es decir, la sexualidad es un poderosísimo, en términos de beneficios, mercado de consumo. Bueno, el porno es, por supuesto, un fenómeno social para consumo masculino. Es un producto cultural, es un producto económico que está diseñado y creado por varones y destinado mayoritariamente al público masculino. Esto no es irrelevante. No es irrelevante quien pone en pie un conjunto simbólico y material de significados y de realidades y quién lo va a consumir. No es un elemento de poca relevancia. Pero al mismo tiempo, la pornografía se alimenta de mujeres y además está emitiendo permanentemente mandatos socializadores para las mujeres. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que está emitiendo permanentemente mandatos socializadores para nuestras y nuestros adolescentes. Porque si grave es que las personas adultas consuman pornografía, la gravedad del consumo de pornografía en menores es estratosférica, hasta el extremo de que a mí me parece que es una de las medidas políticas más urgentes y más rápidas que hay que tomar.
Mirad, todos los hechos sociales, la pornografía es uno, contienen mandatos socializadores y en su propio interior todo hecho social contiene una pedagogía. ¿Cuáles son los mandatos sociales, los mandatos normativos, podríamos decir, que encubre la pornografía? Bueno, os decía que tienen una propuesta de redefinición de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. La pornografía es un universo de sentido en el que se define la normatividad femenina, es decir, a las mujeres, como lo insignificante siempre y como lo infrahumano casi siempre. Y yo esto lo escribí cuando escribí el libro. Hoy no diría como lo infrahumano casi siempre, sino como lo infrahumano siempre. Y si no, ¿cómo podríamos definir a quienes están en los relatos pornográficos y son objetos de violencia permanentemente? Hay un tipejo, por llamarlo de esta manera, que ha sido actor, y lo digo entre comillas, si es que a esto se le puede llamar actor, muy famoso en España, que ha hecho muchos vídeos pornográficos. Y cuando yo me puse a analizar los vídeos pornográficos, yo seguía muchos criterios para encontrarme, ¿no? Seguía clasificaciones distintas para intentar ver todo lo posible, ¿no? Entonces me encontré con un vídeo pornográfico, que os lo quiero contar en medio minuto menos, ¿no? Que lo protagonizaba este tipejo, que me parece que es una palabra de una suavidad y de una delicadeza enorme, ¿no? En el que entraba a una casa y le abría la puerta una mujer no guapa, sino lo siguiente, con un tipo espectacular, una casa de diseño, y él muy pronto, porque los vídeos cada vez los hacen, ¿no?, más breves, porque si no te aburres como una ostra, claro, esta es la otra, empezaba a ejercer violencia contra ella. De modo que le pegaba una paliza, la ataba, le metía la cabeza en una bañera, previamente le había puesto una bolsa de plástico. Iba transcurriendo el relato, por llamarlo también un relato es, ¿no? Pero bueno, y yo decía, ¿y cuándo vendrá el sexo, entre comillas? Al final, atada, con la piel enrojecida, tumbada en el suelo, él lo único que hace es masturbarse. Creo que esta es la metáfora perfecta de entender cómo la pornografía no es placer, sino que es poder. Bueno, pues, ¿cómo son mostradas las mujeres en la pornografía? Mirad, son mostradas como mujeres hipersexualizadas, carentes de individualidad. La cámara nunca las toma, ¿no?, de pie o de cuerpo entero. Es el pecho, es, ¿no?, la vagina, es el culo, es decir, son partes, ¿no? La cámara podríamos decir que es el propio pene simbólicamente, ¿no?, el que va guiando, ¿no?, todo el relato pornográfico. Cuando a una mujer se le fotografía solamente una parte de su cuerpo, se está enviando el mensaje de que no es un individuo. Es decir, ese hecho que parece que es inofensivo, que es un hecho sexualizador, priva de individualidad a esa mujer. También aparecen como receptoras de violencia. Siempre son mostradas como objeto, nunca como sujeto. Siempre son mostradas como seres pasivos, nunca como seres activos. Siempre son receptoras de violencia y ellas nunca ejecutan violencia. Siempre son víctimas, nunca son victimarios. Siempre son, como dicen estas escritoras, Analía Zen y Marta, no me acuerdo, dos escritoras que han escrito, trabajan a veces, escriben en El País y han hecho un libro estupendo. Y ellas, cuando hablan de la pornografía, hablan de las mujeres como proveedoras del placer masculino. Pero no solamente proveen de placer a los varones, sino que además
por ese mismo acto, niegan su propio deseo. Y este es un elemento fundamental de la pornografía. En la pornografía no existe el deseo de las mujeres. Las mujeres lo que hacen es abdicar de su propio deseo y asumir el deseo masculino. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo. Más bien, lo que podríamos decir es que la pornografía anuncia la aniquilación simbólica de lo femenino, pero también en muchísimos casos es una aniquilación física. Cuando los golpes y la piel enrojecida te dejan tirada en el suelo, pues eso a ver qué es, ¿no? Pero hay algo que es importantísimo, y es que la propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas no es un modelo ese modelo de mujer que aparece en la pornografía no es un modelo al que deban de adaptarse todas las mujeres. La pornografía, cuando se constituye, sobre todo a partir de la década de los 80, de los 90, tiene una propuesta para las mujeres más pobres y más vulnerables, al igual que la pornografía. Lo que pasa es que ha habido un cambio muy significativo a partir del año 17, que se ha acentuado muchísimo con toda la pandemia y cuando surge OnlyFans. Entonces ya ni la pornografía ni OnlyFans aparecen como una propuesta solo para las más pobres y para las más vulnerables, sino que hay la producción de un discurso para mujeres, para chicas que pueden tener dificultades de acceso a recursos y se las propone que puedan entrar en OnlyFans o en la pornografía o en la prostitución hoy y que salgan mañana y que puedan resolver un problema económico que tienen. Sabiendo, como sabemos, quienes hemos investigado esto, que es facilísimo entrar en la prostitución y que es prácticamente imposible salir. Que es facilísimo entrar en la pornografía y que es prácticamente imposible salir por muchísimas razones. No hay solamente una, hay muchas. Pero la idea fundamental es, y aquí es donde esto de la feminidad normativa adquiere sentido, hacer de la prostitución, de la pornografía, de OnlyFans, de Sugar Daddy, de todos estos fenómenos y de todos estos discursos, que la gente estime, que las chicas, que las mujeres asuman la idea de que todas nosotras podemos no tener dinero, podemos no tener un título universitario, pero tenemos una cosa que se llama capital sexual. Y ese capital sexual es una fuente inagotable de beneficios y puede convertirse en un elemento para subir en la escala social. Entonces, la idea es que la gente asumamos que ese capital sexual solamente adquiere sentido en el marco del mercado de trabajo. Es decir, que hay que crear un nicho laboral para aquellas mujeres que, como dicen, quienes tienen posiciones regulacionistas, son trabajadoras sexuales, por ejemplo. Entonces, esto es un elemento que a mí me parece que es fundamental y que está relacionado con este nuevo modelo de mujer que quieren proponer, que están proponiendo a la conciencia de nuestra época. Bueno, luego también podemos hablar de esto de los más pobres. Os quiero contar otra cosa por si os dormís. Cuando pasó la pandemia, yo tuve que dar clases presenciales y sabéis que fue en ese momento cuando OnlyFans creció de una manera desaforada. En mi aula, yo doy sociología del género, es decir, sociología feminista, para decirlo así de verdad, ¿no? En cada grupo, 20, 30 personas. En todos ellos hice la prueba, porque claro, para mí es un banco de pruebas, ¿no? El aula, obviamente. Había 6 personas que conocían a alguien que estaba en OnlyFans. Es un crecimiento insólito. Y es el éxito que está teniendo este intento de hacer que el capital sexual sea algo normal, que lo asumamos como algo, un privilegio que tenemos las mujeres y que tiene que concretarse en un mercado laboral. Yo creo que hay una propuesta yo creo que el capitalismo neoliberal tiene una propuesta. Esa propuesta es acabar con la figura del trabajador. Es decir, bueno,
podríamos poner, no sé, como 4.000 ejemplos y seguramente seguiríamos mañana aquí, ¿no? Pero creo que hay una propuesta de acabar con la figura del trabajador y de sustituirla por una figura nueva, que es la figura del servidor. Pero yo creo que tiene mucho mayor contenido la propuesta del capitalismo neoliberal de convertir a grupos de mujeres en servidoras sexuales. La prostitución, la pornografía, OnlyFans. De la misma manera que creo que el capitalismo neoliberal, en alianza, por supuesto, con el sistema patriarcal, tiene también la pretensión de convertir a otro grupo de mujeres en servidoras reproductivas. Ahí tenemos los vientres de alquiler. Y es una industria que es creciente en términos de beneficios, pero también en servidoras domésticas. Y si no, ¿cómo podríamos entender esta especie de semiesclavitud velada de mujeres que vienen de países del sur a países del norte, a Nueva York, ¿no?, a Estados Unidos, donde tienen unas condiciones que son condiciones de verdad propias de la revolución industrial? Y creo que también hay otra propuesta de convertir a grupos de mujeres en servidoras laborales. Y si no, ¿cómo podríamos entender las maquilas? Las maquilas, cuanto más descualificadas están, más feminizadas son, ¿no? Entonces, las actividades que son más peligrosas, las actividades que son más descualificadas de la economía criminal han sido diseñadas para mujeres. Y yo creo que aquí la pornografía es digamos, una lupa que nos permite entender cosas. La propuesta de feminidad normativa que se desprende de la pornografía, yo creo que hay que vincularla al capitalismo, y os quiero explicar rapidísimo de qué manera. El capitalismo neoliberal se caracteriza por una cosa, y es porque no hay reglas. No hay reglas. El mantra del capitalismo neoliberal es la desregulación. Cuantas menos reglas haya, pues más posibilidades ¿no?, de hacer negocios, etcétera. Y yo lo que quiero explicaros es que en la pornografía este imaginario del capitalismo neoliberal se puede concretar porque en la pornografía no hay reglas para acceder a los cuerpos de las mujeres. La pornografía es la ley de la selva. Las mujeres, los varones tienen todas las posibilidades. Las mujeres no pueden decir que no, ni en la pornografía ni en la prostitución, porque decir que no las coloca automáticamente fuera de ese mecanismo de supervivencia que es la pornografía y la prostitución. En el capitalismo neoliberal funciona con toda libertad, pueden circular con libertad el dinero y las mercancías. No hay límite. Bueno, si es dinero de personas migrantes, entonces sí, ¿no? Pero si es dinero de quienes tienen dinero, pues entonces no. Y yo lo que quiero deciros es que en la pornografía los deseos circulan libremente y los deseos no pueden ser negados. Esto sería, y voy a volver a utilizar un concepto de Celia Amorós. Ella no se refiere específicamente a la pornografía, pero me parece que es un buen concepto. Esto sería el imaginario libertino. Es decir, no hay normas en la pornografía, no hay reglas. Las mujeres tienen que hacer todo aquello que les piden los varones. Entonces quiero que veáis cómo el imaginario del capitalismo neoliberal se corresponde con otros muchos imaginarios, seguro, pero se corresponde con el imaginario también de los deseos masculinos dentro de la pornografía y dentro de la prostitución. Mirad, si asumimos la tesis de que la pornografía es un lenguaje y una narrativa que propone una nueva mirada sobre las mujeres y una redefinición de sus funciones sociales y sexuales, entonces no nos queda más remedio que afirmar también que la pornografía es una nueva manera de pensar las relaciones con las mujeres. Y esto es lo grave del asunto. Esto es lo grave, que ellos creen que estos adolescentes que tenemos, estos chicos jóvenes que tenemos en las aulas, tanto en la universidad como en los institutos, ellos y ellas creen que lo que ven en los relatos pornográficos es lo que tienen que hacer, a lo que se tienen que someter.
Y ellos lo que consumen en los relatos pornográficos es el derecho que ellos creen que tienen para poder acceder con prácticas distintas a los cuerpos de las mujeres. El resultado es un profundo malestar y una enorme e inimaginable cantidad de violencia de la que son víctimas las adolescentes, pero que también tiene efectos negativos sobre los propios chavales, porque no es una manera de establecer relaciones. Voy a terminar este apartado y voy a ser muy breve con el segundo para poder abrir un turno de palabra. Quiero deciros que la secuencia más o menos es esta. Primero, con la pornografía se objetualizan los cuerpos de las mujeres. Después de objetualizarlas, hay mecanismos, la sexualización es el primero, para precarizar su subjetividad, para que acepten cualquier tipo de propuesta, para que acepten cualquier tipo de práctica. Después de que se han hecho estas dos operaciones, se fabrica una ontología de lo femenino donde se define la feminidad como hipersexualidad. Imaginaos hace 2 siglos esto y ahora de qué manera. Pero claro, si a las mujeres se las objetualiza, los objetos son para poseerlos y son para consumirlos. Y no hay posesión y no hay consumo que no esté articulado en un mercado. Por lo tanto, primero sexualización y después mercantilización. Yo creo que en la pornografía aparece ese viejo sueño patriarcal de que las mujeres no son nada. Como diría otra vez Celia Morós, no había pensado que la iba a citar hoy tanto, las mujeres aparecen en la prostitución y en la pornografía como las idénticas. Son cuerpos, carecen de individualidad, carecen de subjetividad para quien las consume y para quien se beneficia de ellas, que es el proxeneta. Porque tengo que deciros que las mujeres que están en prostitución y las mujeres que están en pornografía son las mismas y transitan de una industria a otra, de un lugar a otro en función de las necesidades que tiene la industria. Son indiscernibles, por decirlo de esta manera. Y ahora, en muy poco tiempo, yo quería contaros cómo también hay una propuesta de resignificación y de resignificación de la masculinidad normativa, que tampoco la antigua masculinidad normativa no es funcional para el nuevo capitalismo y para el nuevo sistema patriarcal. Por supuesto que, como he dicho antes, la pornografía es una narrativa eminentemente masculina y por supuesto que prescribe cómo ha de reorganizarse la masculinidad normativa. En la pornografía aparece con muchísima claridad un nuevo discurso de cómo deben de ser los varones. Ahora, la pregunta es, ¿todos los varones? Claro que todos no. Ni la pornografía habla para todas las mujeres y la pornografía habla para todos los varones, pero no todas las mujeres van a verse en las circunstancias de tener que aceptar el discurso de la pornografía, ese subtexto de la pornografía. Ni todos los hombres van a aceptar el subtexto de la pornografía. Mirad, cuando yo sostengo que la pornografía tiene una propuesta de rearticulación de la masculinidad y de la feminidad, es imposible eludir la idea de que eso tiene que tener un referente sociológico, ¿no? Porque si no tuviese un referente sociológico, ¿de qué estábamos hablando? Mirad, el referente sociológico de la pornografía para las mujeres son esas mujeres que tienen problemas de pobreza y que tienen problemas de vulnerabilidad. Que tenéis que saber que la mayoría de las mujeres que están en prostitución y en pornografía han sido abusadas sexualmente o bien en su infancia o bien en su adolescencia. Y este es un factor radical de vulnerabilidad. Por lo tanto, la pobreza, la vulnerabilidad son los dos elementos que forman un grupo de mujeres que serían el referente sociológico para ese nicho laboral que tienen la pretensión de crear tanto el capitalismo neoliberal como el sistema patriarcal. ¿Quién es ese grupo de varones? Mirad, ese grupo de varones son, bueno, para empezar, una buena parte, esto no lo tengo tan claro, ¿no? Porque esto requiere, digamos, quizá, ¿no?, más investigación y más tiempo, ¿no? Ese grupo de varones son los proxenetas,
son el conjunto de mercenarios que trabaja en la industria de la explotación sexual. Son esos feminicidas que hemos visto tantos estos últimos días. Son los consumidores de prostitución, son los agresores sexuales, son los agresores físicos, son estos a los que yo denomino bárbaros del patriarcado, para los que está hablando de una manera directa y de una manera clara y precisa la pornografía. La pornografía manda mandatos socializadores que caen en un terreno natural. El hábitat natural de la pornografía es estos varones que os estoy diciendo. Pero la pretensión de la pornografía, por supuesto, es que haya más varones que se sumen a esta propuesta. El modelo de varón que aparece en la pornografía tiene que tener un referente sociológico que genere un grado de identificación lo suficiente para que ese grupo de varones sigan existiendo y sigan fortaleciéndose como grupo. Si no fuese así, se convertiría en un punto de fuga y entonces la pornografía perdería el sentido que tiene para el consumo masculino y para la formación de este grupo de varones. ¿Cómo aparecen los varones en la pornografía? Mirad, aparecen como sujetos que tienen deseos, como sujetos que tienen voluntad y que tienen poder para poder satisfacer esos deseos que tienen. El problema que tiene la pornografía, bueno, uno de los millones de problemas que tiene, es que la pornografía determina la mirada masculina hacia todas las mujeres. Ese es el problema. La pregunta es esta, y es una pregunta retórica. Un tipo que va los primeros días del mes a un burdel, a una casa, ¿no?, en la que hay prostitución, que a final de mes tiene menos recursos y que se va a una zona de calle en la que hay prostitución, que en medio de todo esto consume pornografía. ¿Pensáis que no va a tener en su imaginario, de una forma más inconsciente o menos, la idea de que todas las mujeres potencialmente somos prostituibles? Este es el problema. Este es uno, ¿no?, que son miles, por cierto. Voy a hacer otra pregunta retórica. ¿Pueden los varones que consumen pornografía, que yo sé que todos los varones no son iguales, cuando hablo de varones estoy refiriéndome a estos, aunque Amelia Tigano siempre me dice, cuando hablamos, el 40% de los varones españoles consumen prostitución, y ella me dice, estás equivocada, son más, yo lo sé, y estoy segura que ella lo sabe mucho, ¿no?, mucho mejor que yo. Bueno, ¿pueden los varones vivir dominio? ¿Pueden los varones vivir abuso en la pornografía y aparcar esa mirada respecto al resto de las mujeres? Y voy a hacer otra pregunta también retórica. ¿Puede un individuo, uno de los imaginarios fuertes de la pornografía es el incesto? Es un imaginario que crece muchísimo en la pornografía. La pregunta es esta. ¿Puede un tipo estar consumiendo horas y horas de pornografía? Fundamentalmente lo que le pone es el incesto, y después apagar el ordenador o apagar el móvil, ver a sus hijas y a las amigas de sus hijas y no experimentar nada. Es que tenéis que saber que la pornografía utiliza los mismos códigos narrativos que utiliza la publicidad. La pornografía vende. Bueno, pues no, que sepáis que esa mirada no se aparca. Esa idea de yo aquí la pornografía y esto no. Ahora las clínicas, las consultas terapéuticas están llenándose de varones que van porque de pronto se están enamorando y sienten que no pueden tener una relación sexual, voy a decirlo entre paréntesis, entre comillas, normal con sus novias y temen que puedan perderlas. Por lo tanto, en la pornografía los varones actúan de una forma serial. Y esta es la característica del capitalismo neoliberal, del capitalismo de consumo. Las mujeres aparecen serializadas, tetas, culos, práctica de incesto, de ahogamiento, mujeres brasileiras, mujeres colombianas. Esa es la serialización. Los varones compran a estas mujeres igual que nosotras vamos a Zara a comprarnos una
un jersey, lo que es. Es decir, es la idea del consumo. Pero al mismo tiempo, ellos también actúan de una forma serializada. Ellas están serializadas y ellos también. Es decir, el mercado de consumo aparece en ellas y también aparece en ellos. Para ellos, la prostitución y la pornografía es un mercado de ocio, es un mercado de entretenimiento. En la pornografía podríamos decir que para los varones es un dispositivo para conquistar soberanía masculina sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad. La pornografía es la pedagogía de la masculinidad hegemónica, pero también es la pedagogía de la violencia patriarcal. Es el hábitat natural donde se desarrolla una masculinidad que es abusiva. Creo que podríamos decir, igual os parece que es una exageración, que la pornografía sutura esas heridas y repara las fracturas de la subjetividad de aquellos varones que ven en crisis su hombría a causa de las demandas de igualdad que ha puesto en pie el feminismo y que se traduce en que muchas mujeres no van a aceptar prácticas y no van a aceptar determinadas conductas. Esos varones que no acaban de estar satisfechos con la relación que tienen con sus mujeres, en la pornografía y en la prostitución encuentran ese lugar donde ellos nunca van a recibir un no. Y por lo tanto se va a recomponer su subjetividad. Ahora, y esto es importante y voy a acabar ya. Mirad, el yo masculino que se expresa a través de la pornografía, para lograr cierta legitimidad y cierto asiento social, necesita el apoyo del mercado, necesita el apoyo del Estado. Por eso es urgente que se haga una ley que prohíba el acceso de los menores a la pornografía, porque cuando el Estado lo tolera, le está proporcionando legitimidad. Necesita, por supuesto, el apoyo de segmentos de la academia. Bueno, ni os cuento la academia cómo apoya todo esto, ¿no? Segmentos amplios de la academia. Pero también necesita el apoyo de las industrias culturales, la complicidad de la alta y de la baja cultura. De la baja cultura no le es suficiente. Ahí es donde se produce esa pornificación de la que habla Natasha Walker. Por lo tanto, así es como se apuntala institucionalmente la pornografía, la prostitución, OnlyFans y todos estos factores. Es importante decir también, y acabo de verdad esta vez, que la pornografía reafirma el orden social. El orden social que quienes estamos en esta aula nos queremos cargar. Es decir, la estratificación racial, la estratificación cultural, la jerarquía sexual, ese es la materia sobre la que se construyen o alrededor de la que se construyen los relatos pornográficos. Entonces, es que manda narices. Que sea el mercado, bueno, que sea el mercado tiene lógica, que sea el Estado quien sostenga esto. Y ya para finalizar, quiero solamente nombrar los nuevos imaginarios que aparecen en la pornografía, porque ver los imaginarios de la pornografía contribuye a que podamos dibujar bien el mapa de la violencia patriarcal. Mirad, la pornografía aspira a clausurar la violencia sexual como excepción y a proponerla como norma universal. Si el 40% de los varones acuden a la prostitución, ¿cuál es la tasa de varones que consumen pornografía? Muy superior. Los imaginarios: incesto, violaciones colectivas, golpes, ahogamientos, defecar, lluvias doradas, bestialismo. Lo voy a decir de otra manera. La pornografía tiene una propuesta que me parece a mí que es aterradora, y es que aquello que los varones habían hecho en privado puedan hacerlo en público. Bueno, muchísimas gracias.
Ahora, si os parece bien, abrimos un turno de debate. Si tenéis preguntas, claro. Si no tenéis preguntas, entonces sigo hasta las 11:30, que es lo que tengo que hacer. Ya sabéis, ahora o nunca. ¿Os ha parecido muy...? Sí. Buenas. Muchas gracias, lo primero. En relación con la futura prohibición del acceso a la pornografía de los menores de edad, quería preguntarte qué definición jurídica darías tú de pornografía, porque no es lo mismo la definición que podamos dar aquí, en la que incluiríamos a lo mejor el concepto de violencia, que la que se podría dar en una ley. Me explico, o sea, un agente jurídico que tenga que interpretar el concepto de pornografía y vea que está escrita la palabra violencia y luego acceda a contenido audiovisual y ahí no perciba esa violencia porque hay consentimiento aparentemente de las dos partes, pues a lo mejor entiende que ese acceso sí que está permitido dentro de la ley. No sé, se me ocurre. O sea, simplemente eso. Sí. Bueno, yo no soy jurista y eso no sabría contestártelo muy bien, pero sí te puedo decir alguna cosa. La primera es que esta medida política que quiere implementar el Gobierno no debería dejarla para pasado mañana. Tendría que hacerla mañana. Esa es la primera cosa que me parece que es muy importante. La segunda cosa es que en la pornografía, bueno, se podría decir muchas cosas, ¿no? Pero la pornografía es quizá ese fenómeno social en el que aparece con mayor claridad el discurso de odio contra las mujeres. Y os voy a poner un ejemplo. Yo no sé si esto podría estar en una medida política, ¿no? Eso yo no lo sé de qué manera, ¿no? Imaginaos que todos los vídeos pornográficos que estamos viendo, en los cuales los varones ejercen una cantidad inimaginable, para quien no ha consumido pornografía, inimaginable de violencia, se les sustituyese por personas migrantes o por judíos. ¿Qué conclusión sacaríamos? ¿Que hay una preparación psicológica para un genocidio? Por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para que los judíos sean un grupo político, para que los migrantes sean otro grupo político, para que se cree un discurso de protección de sus derechos, de no vulneración de sus derechos humanos, y no ocurra lo mismo con las mujeres? En la pornografía, en la prostitución, en el cine, en el teatro, en los vídeos musicales que ni os cuento. Entonces, el discurso de odio, la misoginia, yo creo que sí debería de estar, ¿no? Es que nadie que tenga un hijo, una hija, quiere eso. A mí me resulta ciencia ficción completamente que se haya permitido durante tantas décadas, porque han sido décadas, que esto sea el alimento cotidiano. Es que el 90% de los adolescentes consumen pornografía, no es un ratito, lo consumen durante horas. Y es que hay algo que tenemos que saber. Cuando un chaval, digo un chaval, porque son más de las 2/3 partes, cuando un chaval de 12 años ve su primer vídeo pornográfico, va a tener una explosión de placer que él ni siquiera imaginaba que podía tener. Esa explosión de placer queda impresa en el cuerpo. Y, por supuesto, cuando tú recibes una cantidad inmensísima de placer, quieres replicarla. Y se encuentran con algo.
Y es que el siguiente vídeo que van a ver con las mismas características les va a seguir produciendo mucho placer, el tercero menos, y por eso se van endureciendo los contenidos. Por eso yo mantengo que lo peor está por llegar en pornografía. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues esta sí que es la primera vez que me encuentro con gente que no quiere preguntar en pornografía, que todo el mundo tiene muchísimo interés. Yo quería felicitarte por la exposición. Me parece súper... Solo felicitarte por la exposición. Felicitarte por la exposición tan maravillosa que has hecho, por la labor que haces cuando han leído al principio un breve de tu currículum. Me parece impresionante, y darte las gracias por la labor que haces para la sociedad y para las mujeres, ¿no? Ocupando tu tiempo y tu vida en estos temas, ¿no? Y de la manera tan buena que la estás haciendo. Así que gracias. Bueno, gracias a ti, pero deciros una cosa solo a propósito de esto. El estudio de la pornografía, de la prostitución, ahora que acabo de trabajar sobre consentimiento sexual, son elementos cruciales de la agenda del feminismo. Y yo pienso que en la vida hay cosas que son buenas y otras que no lo son. Yo creo que de las cosas buenas de la vida, una de ellas es ser feminista. Porque ser feminista es tener un lugar en el mundo desde el que ver. Es tener herramientas para poder evaluar qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Pero también es una posibilidad de interpretar tu propia biografía. Porque tener palabras, tener categorías, tener conceptos, tener una visión para poder saber por qué eres tú quien eres, yo me siento profundamente agradecida al feminismo por haberme dado esta, ¿no? O sea, que las feministas pagamos cierto precio, ¿no? Sobre todo si tratas temas que son así difíciles, como el de la prostitución o la pornografía. Claro que sí, que te insultan y te mandan por Messenger, ¿no? La última, que me ha parecido buenísima, me parece que ha sido en Twitter, decía un tío, estas abolicionistas, todas las que tienen flequillos son horribles. Me hizo muchísima gracia. Pero eso no es nada, comparado con todo lo que el feminismo, ¿no? te proporciona. A mí me está ayudando, vamos, ayer y hoy me está cambiando muchos esquemas mentales, porque muchas veces te crees que más o menos que sabes un poco sobre un tema, y me he dado cuenta de que ahí hay un fondo tremendo de significados, de connotaciones, de todo lo que estáis explicando. Tú ayer también, Mónica Larios, que fue impresionante, Mónica, también, y joder, te sirve mucho para removerte y cambiar esquemas mentales, y sobre todo para adquirir información que en el mundo no nos la dan. En la televisión no nos explican esto, por supuesto, ni en ningún medio de comunicación. Entonces, me parece súper importante la divulgación de todo esto que hacéis. Sí. Gracias. Rosa, ¿se me escucha? Sí. Nada, yo quería unirme al agradecimiento y preguntarte, porque has hablado sobre ese apoyo que se hace desde la academia hacia el discurso de la prostitución, o sea, pro-prostitución, pro-pornografía. Y me gustaría, si pudieras contarnos un poco más acerca de cómo explicas tú este fenómeno, porque bueno, yo también pertenezco a la academia y no deja de sorprenderme que desde un ámbito como el nuestro se apoye un discurso, o sea, ¿por qué hay tanta legitimización o por qué vende tanto o hay tantos puntos, ¿no?
cuando en realidad no nos toca en primera persona, ¿no? O sea, como que si lo tienes articulado o pensado y te apetece compartirlo. Bueno, muy articulado no sé, pensado sí. Yo creo que hay dos elementos que han sido muy importantes. El primero es la revolución sexual, la idea de libertad sexual. La sexualidad se colocó en el imaginario cultural y en el imaginario social a principios del siglo XX con el psicoanálisis, pero va a tener una enorme eclosión con la revolución sexual y con Mayo del 68. ¿Quién protagoniza Mayo del 68? Pues lo que llamaríamos, quien se autodenominó como la nueva izquierda. Entonces, la nueva izquierda va a generar tengo hasta ahí media, entonces lo voy a explicar en más largo, que me gusta mucho esto. La nueva izquierda va a tener dos etapas. La primera etapa va a ser Mayo del 68 y la nueva izquierda de Mayo del 68 va a ser la que va a colocar la idea de la libertad sexual como un elemento no solamente transformador, sino como un elemento antisistema. Cuando Mayo del 68 acaba, por decirlo así, muy poquito tiempo después, en el año 73, con el golpe de Estado de Pinochet, será el laboratorio de las primeras políticas económicas neoliberales. Entonces, Mayo del 68 debilitará el imaginario de la redistribución y reforzará el imaginario del reconocimiento, que después, como hemos podido ver, se va a transformar en imaginario de las identidades. Esa nueva izquierda va a tener una crisis muy fuerte, precisamente por la aparición del capitalismo neoliberal. Va a coincidir con una época extraordinariamente fuerte también de reacción patriarcal, y después de la crisis del 2008 renace, esto es algo más que requiere más matiz, ¿no?, que el que yo voy a darle, ¿no? Pero en el año 2015 nace una nueva izquierda que tiene raíces ideológicas en esa vieja izquierda de Mayo del 68, que iba a retomar la idea de libertad sexual de una forma muy, no sé qué palabra utilizar, pero se va a convertir, como hemos podido ver, por otra parte, en una idea central. Por lo tanto, esa idea de libertad sexual implica una idea de sacralización de la sexualidad. Inicialmente, para Mayo del 68, se sacraliza la sexualidad y se sacraliza el deseo. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta izquierda que nace a partir de 2015, cuando ya han tenido un enorme éxito las políticas económicas, cuando se han globalizado las políticas económicas neoliberales, que tienen que hacer una operación nueva, que no habían hecho nunca? Y es que aparece la prostitución, aparece la pornografía, aparecen los vientres de alquiler. En la prostitución y en la pornografía es imposible decir que hay deseo, entonces se sigue sacralizando la sexualidad, pero ya no es el deseo la herramienta de legitimación de la sexualidad, sino que es la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta izquierda, tanto la de Mayo del 68 como la de 2015, a la que se suman, por cierto, sectores de la vieja izquierda, esto también hay que decirlo, ¿no?, pues se va a autopercibir y va a ser percibida por sectores de estudiantes y por gente joven como un discurso políticamente progresista, como un discurso radicalmente moderno, y van a asumir la idea de que ante la imposibilidad de destruir o de deshacer el sistema, pues quizá la sexualidad se pueda convertir en esa especie como de herramienta que pueda ocasionar brechas y hendiduras en un sistema que se ve muy difícil de poder. Entonces, yo creo que esta es una de las... y además, la izquierda de 2015, a pesar de que en su ADN está el imaginario de la redistribución,
es que tenemos muy pocas posibilidades de redistribuir. Y entonces han hecho ese desplazamiento de pasar del imaginario de la redistribución al imaginario del reconocimiento y de la identidad. Y ese, en realidad, además, es el sujeto político de la nueva izquierda. Es la suma de identidades: animalistas, ecologistas, colectivo LGTB, feministas, porque el viejo sujeto político de cambio social estaba ocupado. Ya había quien lo tenía. Entonces tienen que construir uno nuevo. Entonces, no sé si esta es una explicación, que hay más, seguro, ¿no? Pero digamos que esta es la que yo he trabajado más. Muchas gracias. Bueno, hola. Hola. Muchísimas gracias por la ponencia, que ha sido maravillosa. Tengo una duda y no sé si tiene sentido, porque yo soy de psicología y obviamente me faltan bases de muchas cosas, que estoy aquí de aprendiz, como muchas. Entonces, bueno, yo la comento y si no tiene sentido, pues no tiene sentido. Pero, claro, cuando empezaste a hablar del posmodernismo y de todo lo que esto ha implicado, yo lo que me ha sugerido de manera inmediata es que ahora se está viendo, o por lo menos los estudios que yo he tocado muy brevemente, es que también existe un problema muy grande, sobre todo con el feminismo, y hablando de la violencia sexual y de la posición que tiene la mujer en una sociedad patriarcal, es que en las nuevas generaciones, y sobre todo hablando de adolescencia, lo que se observa es que, si bien las mujeres parece que cada vez hay una mayor concienciación sobre el tema y una mayor aceptación y lucha hacia el cambio social, en el caso de los hombres no es que esto no ocurra, sino que ocurre todo lo contrario y se van hacia unas ideas mucho más conservadoras, mucho más contrarias al movimiento feminista y con todo lo que esto implica. Entonces, claro, a mí me surge la duda, no sé si naif, no sé si tiene sentido, de si ahora que parece que se está empezando a hablar de manera más abierta y espacios como este mismo, ¿no? que parece que se está visibilizando más la problematización de la pornografía, si esta visibilización y esta intención de hacer intervenciones es realista, en el sentido de realmente se está llegando a esa otra burbuja de gente que es contraria, a esos hombres que no están aceptando y que vuelven hacia atrás, o solo nos estamos quedando, que también es útil, ¿no? Pero solo nos estamos quedando en concienciar a las mujeres, que ya parten de que cada año va a haber una mayor concienciación. ¿Realmente las intervenciones están teniendo efecto a nivel global y hacia todos los círculos? ¿Solo ciertas intervenciones? Hasta ahí mi pregunta. Bueno, es un preguntón el que has hecho, ¿eh? No es una pregunta, es un preguntón. Mira, yo te diría dos cosas. La primera es que era inimaginable que hubiese un estallido de masas como el que se ha producido. En España fue 2013, creo, ¿no?, con el Tren de la Libertad, 2015 con el 7N, 2017 y 2018, ¿no?, con el 8M. Ha sido un grito colectivo de rabia que ha debido dejar a muchos hombres temblando. Esto es, para decirlo de otra manera, cuando se consiguen derechos, cuando se demandan derechos, siempre hay una respuesta fuertemente reactiva. Esa respuesta reactiva la tenemos. Es decir, estamos viviendo un momento histórico en el que las feministas hemos tenido la fuerza y la rapidez de contestar a acciones patriarcales con una enorme rapidez, ¿no? Eso es completamente cierto. Pero al mismo tiempo ha surgido la bestia. Y la bestia no es solamente el sistema patriarcal, como lo decimos, sino que ha surgido una extrema derecha que está trabajando precisamente en ese miedo masculino a que se produzcan cambios y a que pierdan sus privilegios patriarcales. Entonces, el estallido, ¿no?, del Me Too, el estallido contra la violencia sexual,
que les ha hecho a los varones que se pregunten, oye, pero cuando yo presiono a mi mujer para que tengamos sexo, ¿de verdad esto es violencia? ¿No? ¿Os acordáis? Rubiales no pensaba que el beso era... Parecía que era lo normal. Oye, pues lógico, ¿no? Bueno, eso está produciendo indudablemente una enorme inquietud, porque es la inquietud que nace de quien sabe que sus patrones de comportamiento están siendo críticamente analizados y tienen que verse, algunos de ellos tienen que acabar. Luego, por otra parte, surge una extrema derecha que está reforzando la idea de la familia patriarcal más convencional, que está hiperlegitimando la heterosexualidad y que tiene una propuesta, por supuesto, de que las mujeres, de que los varones sean los dueños de nuestro cuerpo y no nosotras. Y digo seamos dueñas, que no propietarias, que es otra cosa diferente. Entonces yo creo que estos dos elementos están dando como resultado que se esté creando una masa masculina profundamente aversiva a las conquistas, ¿no? Y a las propuestas y a las demandas feministas. Pero yo quiero deciros que no van a tener suerte. Y no lo digo porque crea yo que esto tengo que terminarlo con un mensaje optimista, no es por eso, ¿no? Es porque yo estoy en la universidad y veo a mis alumnas. Ya sé que, ¿no?, que en la universidad no están todos y todas las jóvenes, yo ya lo sé, pero las veo y veo que tienen muchas dificultades para decir que no, pero que tienen muchas ganas de tener una vida en igualdad. No quieren estar sometidas. Y si algo he podido ver en el feminismo, si algo he podido ver en las aulas, es que tenemos relevo y que habrá otras revoluciones. Vamos, y que pondría las manos en el fuego y estoy segura que no me quemaría ni una yema. Rosa, ¿cómo rebatirías desde, o cómo deberíamos rebatir desde el feminismo? Porque cuando, no es que se haga feminismo de tomar café, ¿no?, pero el feminismo que verdaderamente cala en tu entorno es el que constantemente estás a pico y pala con los amigos. ¿Cómo harías, o cuál sería un mensaje más bien fácil para todo el mundo para desmontar la idea de la libertad en cuanto al consumo de prostitución y porno? Porque no es que nos cueste a las feministas, sino que yo como jurista, por ejemplo, termino metiéndome en un vergel en el que quien me oye termina por no comprenderme. Tiendo a irme técnicamente a mi terreno y a llevarme las cosas a los hechos delictivos, a vocabulario que al final se escapa. Entonces, un poco, ¿cuál sería el discurso que deberíamos usar como feministas para hacer calar que esa libertad, o sea, que se nos ha hecho ver una idea de libertad que filosóficamente no es la correcta, no es la moralmente correcta, no la legal, sino la claro. Moral, para desmontar ese... bueno, si ella ejerce la prostitución con libertad, porque quiere, o si yo consumo el porno libremente, o si las chicas se someten a actos sexuales pornificados libremente, ¿cómo combatir esa idea falsa? Lo primero, importantísimo señalar que si ha colocado algo en el imaginario político el capitalismo neoliberal, ha sido la idea de libertad individual. Porque la idea de libertad, como un hecho colectivo, como un hecho político, es una de las grandes ideas de la modernidad. Pero se ha producido una transformación de esa idea de libertad, que la idea de libertad de la modernidad era entendida como el resultado de la ampliación y del ensanchamiento de la igualdad de los individuos. Esa idea es la que ha sido combatida y erosionada por el capitalismo neoliberal y también por el sistema patriarcal, por la parte que le toca, y ha sido sustituida por una idea de libertad individual. El otro día oía como un político de la nueva izquierda, que yo me pregunté, ¿y dónde habrá estudiado? ¿Y qué habrá estudiado, no? Decía, la izquierda tenemos que apropiarnos de la idea de la libertad. Y yo pensé, es que no he entendido nada,
Pues mira, yo el argumento que utilizo muchos argumentos, ¿no? El primero es que no es suficiente lo que tú quieres hacer si no coincide con lo que debes hacer. Y lo que debes hacer tiene que estar relacionado con los derechos humanos. Entonces, yo quisiera, si lo necesito, poder comprar un riñón. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Ese ejemplo fue el que el otro día puse yo respecto a la prostitución. Ese ejemplo es radical. ¿Tú puedes vender un riñón o puedes ir a ofrecer tu riñón? El de los órganos es el más claro. Pero claro, siempre terminan... Hombre, tampoco es... Ya, claro, hombre. Quienes tienen estos intereses encuentran maneras de banalizarlo. Otro, hay un argumento liberal con el que tendríamos que acabar y que no lo explicitamos, pero que sí tiene efectos en el discurso feminista, y es la idea de que yo soy la propietaria de mi cuerpo. El cuerpo no es una propiedad, yo soy mi cuerpo y yo, por lo tanto, no soy la propiedad de nadie ni tampoco mía. Entonces, esa idea es una idea crucial del liberalismo. El liberalismo del 18, de Locke, sostenía que el cuerpo es mi propiedad. Ahí está la madre de todos los males. Si nuestros queridos compañeros de izquierdas están a favor de la prostitución, tienen que saber que están asumiendo un argumento que primero fue liberal y que hoy es neoliberal. Bueno, si quieren meterse en ese jardín, que se metan, pero que sepan de dónde vienen, ¿no? Entonces, la otra cosa que yo utilizo es, pero es aceptable éticamente y políticamente traer a mujeres que viven situaciones de pobreza extrema, de vulnerabilidad brutal, colocarlas en un sitio aislado para que todos los hombres de cualquier situación social, cultura, pertenencia racial, adscripción cultural, puedan acceder a sus cuerpos con unos niveles significativos de violencia, ¿es aceptable el sexo sin deseo? Pues yo utilizo un mogollón de argumentos, pero quien no quiere creer, no hay más ciego que el que no quiere ver. Esto es algo que... No se les puede, ayer creo que lo comenté ya, no se les puede reprochar que no quieran perder sus privilegios. No, claro. Decir, es que es lo que es como... Bueno, se les puede reprochar porque es una indecencia. Porque, claro, Ahora otra... es un abuso, porque sus privilegios Eso son es. un abuso. Pero, claro, tienen que luchar por... Bueno, como dices tú, poco a poco, pico y pala, pero mira, tú no te das cuenta, un caso, otro caso, tal, pues no sé, todo el mundo lo hacemos así, lo que podemos. Mi principio es este, cuando empiezo el curso, digo, tengo que sacar 3 o 4 personas que comprendan esto. Si lo hago, digo, bueno, pues nada, ya algo está hecho. ¿No? Poco a poco. Las feministas hemos ido poco a poco y hemos cambiado el rostro de las sociedades en las que vivimos. Nos vamos regenerando con el tiempo. Y cada vez más, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por su conferencia. Y hemos hablado de que en el porno las mujeres son como fragmentadas porque siempre Sí. se filmado su pecho, su culo. Entonces, para mí no es un cuerpo interno, sino trozos de carne. Y también se me ocurre que tanto en China como en Japón hay un negocio en la zona gris, o por ejemplo por el internet. Las chicas pueden vender sus plagas o sus calcetines, entonces no sé si en el mundo europeo también, Sí, ahora también. existe. Entonces me parece que tal vez a los hombres pueden realizar su excitación sexual por solo ver los trozos o las cosas, porque tanto como el pecho puro y como el riñón que acabamos de hablar son cosas, no juego. Entonces, y también hemos escuchado, hemos entendido muchas teorías feministas como... vale, la pregunta de mío es que
me parece que el problema es que nos falta la teorización del deseo hombre por su parte, es de que los hombres tienen que analizar su deseo. O vemos que ahora es que las mujeres están solucionando el problema de los hombres, pero los hombres siempre esperan o están silenciosos, entonces no sé por qué, porque a ellos les falta esta motivación de analizar bien a sí mismo, a su deseo, esta vez por su pereza o por su orgullo, y una vez cuando ellos empiezan a hablar, pues no sé a qué punto podemos confiar en ellos. No sé. Pues poco. Creo que podemos confiar poco. El problema yo creo que tiene que ver con el interés, con el privilegio. Ese es el problema fundamental. No es que no conceptualicen bien, es que es fundamental para ellos no conceptualizar siguiendo los criterios de los derechos humanos si quieren conservar los privilegios que tienen. Es decir, el problema de clase, el problema patriarcal es un problema de intereses. Los varones tienen interés y no quieren descifrar el dominio que ejercen, el dominio simbólico y material que ejercen sobre las mujeres. No, si lo hacen, tienen que reajustar su vida, y ese reajuste, que lo hemos hecho todas las feministas, por cierto, pero que lo hemos hecho para ganar muchas cosas, si ellos hacen este reajuste, ellos van a sacar como conclusión que van a perder privilegios. Van a perder privilegios, pero van a ganar calidad ética. Pero no les importa la calidad ética. Sí, pero bueno, oye, vivir en un mundo, ¿no?, en el que yo lo que menos comprendo de los hombres, lo que menos es que tienen hijos e hijas y que yo, no sé, yo tengo una hija y yo quiero que mi hija viva en un mundo, ¿no? Y si tuviese un hijo igual, ¿por qué se disocian tanto? Me pregunto. Se disocian por el privilegio, se disocian por el interés, no porque no conceptualicen bien. El feminismo tiene 3 siglos de historia y tenemos un corpus teórico que para sí lo quisieran otras muchas paradigmas de investigación. Pero oyen, no escuchan, leen, pero así, de aquella manera. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.